Los ojos de quien recuerda. Desde pequeña, Mara sintió una atracción inexplicable por Israel. Nacida hace más de 70 años en Cejín, un pintoresco pueblo murciano, su infancia estuvo llena de historias que leía una y otra vez sobre Jerusalén, los profetas, los reyes y los antiguos patriarcas. La Biblia era su libro de cabecera, no solo por fe, sino porque algo en aquellas páginas le hablaba al corazón con una intimidad que no podía explicar. Mientras otros niños soñaban con París o Nueva York, ella soñaba con pisar el muro de los lamentos, con recorrer el desierto de Judea, con caminar por las mismas calles donde una vez caminaron los profetas. A lo largo de los años, Mara cultivó una obsesión serena pero profunda por la historia del pueblo judío. Leía sobre el exilio, sobre Sefarad, sobre la diáspora y sobre las antiguas comunidades hebreas que vivieron en España antes de la expulsión en 1492. Había algo en todo aquello que le resultaba personal, como si esas páginas hablaran también de ella. Con frecuencia se preguntaba si su propia sangre llevaba la memoria de aquellos tiempos. Su madre, sin embargo, no pudo ofrecerle respuestas, ya que la madre de Mara creció sin conocer a su propia madre. La abuela de Mara fue siempre una figura envuelta en el misterio y silencio familiar. Lo único que sabían era que había abandonado Cejín hacía décadas, huyendo de algo o de alguien y que jamás regresó. Ese vacío en el árbol genealógico de Mara era como un agujero negro que absorbía toda posibilidad de certeza sobre sus orígenes. Además, su madre había crecido con un carácter fuerte y autoritario, quizás debido a esa ausencia materna. Y Mara siempre había tenido miedo de preguntar quién era su abuela y qué se sabía de ella. Finalmente, tras muchos años de trabajo y ahorro, Mara pudo hacer realidad su sueño, viajar a Israel. Este viaje lo vivió como una peregrinación íntima. Visitó Galilea, Jerusalén, el río Jordán, el Mar Muerto, el Monte de los Olivos. Cada rincón le parecía familiar, como si no fuera una turista, sino alguien que regresaba a casa tras una larga ausencia. En un pequeño mercado de Jerusalén, una anciana vendedora le tomó la mano y le dijo en hebreo: «Tú tienes ojos de quien recuerda». Esa frase se le quedó grabada. Al regresar a Cejín, aún con el corazón latiendo con ecos de Jerusalén, Mara decidió visitar a su prima Teresa, una mujer de más de 80 años con la que no tenía una relación muy cercana. Siempre le pareció distante y reservada, pero había algo en sus ojos que la impulsó a buscar respuestas. Durante la conversación, Mara, casi sin esperanzas, le preguntó si sabía algo más de su abuela desaparecida. Teresa se quedó en silencio, sacudida por algo antiguo. Finalmente le dijo: «Tu abuela se llamaba Raquel y no se fue, la hicieron irse. Era judía, o al menos practicaba en secreto lo que su madre le enseñó. Cuando las cosas se pusieron difíciles en el pueblo, desapareció por proteger a tu madre. Nadie volvió a hablar de ella por miedo». El corazón de Mara dio un vuelco. De pronto, todo lo que había sentido desde niña cobraba sentido. Su fascinación, su conexión, su hambre de comprender una historia que parecía lejana. Era en realidad un eco de su propia herencia, una herencia transmitida por la sangre y por el alma. Raquel, su abuela ausente, no había desaparecido sin dejar rastro. Había sembrado algo profundo en su linaje que ahora, por fin, empezaba a florecer. A partir de ese día, Mara no volvió a ser la misma. Se sintió por primera vez completa. Ya no era solo una mujer apasionada por Israel.
Era una descendiente de una historia silenciada, y en el silencio de siglos ella encontró su voz.